Capítulo 5. Llamas. Carta a Martín. No tenía que terminar así. ¿Y si hubiese llegado a tiempo? Esta pregunta me ha acaparado la mente día y noche, como un eco continuo, ensordecedor. Llegué a nuestro restaurante y 3 policías que me veían llegar se acercaron a mí. Pocas palabras, pero muy claras. Señora, por desgracia, su marido ha cometido el acto extremo. Lo sentimos mucho. No quise verte. Me habría derrumbado. He solo pronunciado esas 6 palabras mágicas que te calmaban tanto. No te preocupes. Yo me encargaré. Ningún pensamiento, ninguna emoción. Vacío absoluto. Lógica, cálculo, razón. Programar cada palabra. Tengo que estar compuesta y no es fácil. Necesito concentrarme. Me preguntaba, ¿es mi culpa? Emociones. Desde el primer momento en que cruzamos las miradas. El Big Bang, una reacción nuclear, la Tercera Guerra Mundial, una lucha al último sangre, un sube y baja de sentimientos, la competencia constante, estímulo incesante de cada sentido. ¿Quién es más ingenioso? ¿Inteligente? ¿Más astuto? ¿Quién es más valiente? ¿Más apasionado? ¿Más curioso? ¿Más enamorado? Fuego y viento, mar y rocas, la energía incandescente, desbordante, enceguecedora de una supernova. Y como una supernova, al momento del colapso, se convirtió en un agujero negro que lentamente nos tragó. Mientras seas parte de mi vida, tendré siempre la certeza de que todo andará bien. Lo decías en nuestros momentos de dificultad. Las palabras son importantes. Generan pensamientos, a veces hermosos y a veces dañinos. Los razonamientos extremos pueden conducir a soluciones positivas o a cometer actos fatales. Tú fuiste mi mayor maestro de vida. Nunca te lo dije. Por eso te escribo. Me enseñaste lo que realmente es el amor. Nosotros creíamos que lo sabíamos, pero no era así. El apego no es amor. La posesión, las actitudes forzadas, la necesidad de constante atención, las mentiras, no son amor. Estos son síntomas de inseguridad. Tratar de mantener una relación a pesar de mi infelicidad no fue amor, por ninguno de los dos. El amor es admiración por quien está a nuestro lado. Es respeto por el individuo y por la individualidad de nuestros propios deseos y los del otro. El amor es estima
por los sacrificios hechos y reconocidos para alimentar las pasiones del otro. El amor también vive en el apreciar y cultivar las cualidades de quien está a nuestro lado. El amor está en metabolizar los aspectos de la personalidad del otro cuando no nos gustan por completo. El amor es generar confianza sin traicionarla. Jamás. El amor acepta para ser aceptado, pero sin ficción. A veces, el amor también está en terminar un matrimonio, reconociendo los propios errores, los propios límites. Con los años, sintiendo que nuestro amor se desvanecía, comencé a adaptarme, pero reconozco que fue un error. Al principio lo hice para bien, pero luego me di cuenta de que estaba equivocada porque me sacrificaba, tratando de adaptarme a una relación que ya no me daba amor. Podría haber hecho algo mejor que encerrarme en mí misma, escondiendo lágrimas, estados de ánimo y a mi misma persona, mostrando indiferencia en lugar de explicar con el mismo amor que una vez sentí que yo también sufría, a pesar del hecho de que de nosotros dos fui yo quien entendió y aceptó que nuestra relación no podía continuar. ¿Sabes, Martín? Decidí curar las heridas generadas por nuestra larga vida juntos. Estoy haciendo esto porque tengo muchos estados de ánimo difíciles de sobrellevar, que atribuyo a nuestro matrimonio. Quiero relajarme y no podré hacerlo hasta que haya logrado manejar esta montaña de emociones. Quiero solo aquellas justas. Quiero aprender sobre todo a expresarlas, lindas o feas que sean. Sigo siendo inquieta y curiosa, como siempre, pero en este momento lo que quiero es simplemente calma y equilibrio para disfrutar de las merecidas pausas y los codiciados silencios. Nuestros hijos están bien, son fuertes, no te culpan. Han comprendido que respetar las decisiones de los demás, aunque no nos gusten, aunque nos lastimen, es una de las formas más puras de amor. Gracias por cada momento que hemos vivido juntos, por cada aventura, por nuestros maravillosos hijos. Gracias por compartir conmigo tu extraordinaria y poderosa esencia. Gracias, maestro. No tenía que terminar así. Y si hubiese llegado a tiempo, el agujero negro se cerró. Es hora de dejar ir a ti y a mi sentido de culpa. Es hora de que dé un paso hacia la vida. No te preocupes. Yo me encargaré. Ahora descansa en paz. Te quiero. Veo. ¿Cómo me fue? Adivina. Una puntada profunda en el pecho, como si una daga estuviera pasando a través de él. Percibo una fuerte sensación de falta de aire. Por momentos se transforma en sensación de vacío en el estómago y lo traduzco en miedo y sentimiento de abandono. Un pensamiento me invade.
para renacer tienes que morir primero. Respiro profundamente y decido distraerme. Miro los merlos. Todos los días vienen a comer las migajas que dejo en el alféizar de la ventana. Canto tarareando Feeling Good de Nina Simone. Cantar me pone de buen humor. ¿Alguna vez has intentado escuchar AC/DC cuando estás desganado? Las melodías, nuestros gestos y movimientos corporales son elementos que generan pensamientos. ¿Esto es ciencia? El sistema nervioso periférico, a través de nuestros 5 sentidos, envía a nuestro cerebro información cognitiva, o sea, lo que percibimos a nuestro alrededor. El cerebro, a su vez, comienza un proceso de liberación de hormonas, necesaria para preparar nuestro cuerpo para resolver o lidiar con la situación. Por ejemplo, si sientes miedo, te prepara para inmovilizarte, huir o luchar. Del mismo modo, cuando tus sentimientos son de tristeza o decepción, por ejemplo, si decides enviar la cognición opuesta a tu cerebro, sonriendo, bailando, escuchando música alegre, etc., comenzarán a circular en tu cuerpo serotonina, endorfina y dopamina, las llamadas hormonas de la felicidad, preparando tu cuerpo para sentirte mejor y mitigando la tristeza. Nuestras emociones son hijas de nuestros pensamientos.